Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Sean todos bienvenidos a la novena sesión del 10º ciclo de conferencias del seminario Repensar la Física. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en este seminario. Llevamos pues 9 sesiones en las que hemos trabajado los días sábados para poder pues platicar un poco más de la física, darle los diferentes enfoques y como el nombre lo dice, pues repensarla, reenfocarla hacia algo pues que es totalmente pues cotidiano para nosotros. En ese sentido, en la sesión del día de hoy nos acompaña el doctor Miller Toledo Solano. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a participar en este seminario. Estamos pues ya en la 10ª edición y pues evidentemente pues estas sesiones cerramos este seminario y qué mejor que pues de la mano de expertos como lo es usted, doctor Miller. Bueno, pues me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la UNAM y actualmente es investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Es perteneciente al sistema de investigadores, es nivel 1, y pues el día de hoy nos va a platicar de un tema que pareciera muy complicado por la palabra, vidrios magnetofotónicos, y esperemos que el día de hoy pues bueno sea pues bastante productivo para todos nosotros, que aprendamos de un tema pues que aparentemente es muy ajeno a nuestra vida cotidiana. Entonces, no sé, doctor, si nos gusta empezar a platicar un poquito, pues, de qué es el magnetismo, creo que sería importante para nuestros asistentes, pues, como una breve introducción a este tema. Y sobre todo, pues bueno, porque tenemos, déjeme le comento, hay algunos estudiantes que están, pues bueno, en nuestras diferentes ingenierías, y pues la mayoría de ellos nos gustan levantar la manita para que veamos cuántos hay que están tomando justamente el curso de electromagnetismo. Entonces, pues yo creo que les va a ser bastante útil. ¿Cuántos tenemos por aquí? A ver, ¿cuántos estudiantes tenemos que están justamente en el curso? Puede ver, Doc, si hay bastantes compañeros, estudiantes que están y pues bueno, que creo que les va a ser bastante bien esta plática del día de hoy. Ok, pues inicio, ¿no? Claro que Bien. sí, por favor, muchísimas gracias. Como bien lo dijo la doctora Erika, pareciera ser un fenómeno esto de, de magnetismo algo complicado, pero lo vemos todos los días en nuestra vida cotidiana, ¿no? El magnetismo pues nos rodea en casa, eh, en todos los equipos casi electrónicos que tenemos y es un fenómeno súper interesante. Entonces, antes de hablar de los vidrios magnetofotónicos, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que es el magnetismo. Hay una pregunta aquí que escribí que se dice, ¿se ve el magnetismo? ¿Dónde se puede encontrar ejemplos de magnetismo en el entorno cotidiano? Todo mundo, desde que estamos niños, ¿no? Sabemos o jugamos con imanes, porque pues, es atractivo ver, atraer cosas, ¿no? Pues hay carritos que tienen imanes, no sé, las mismas cositas que pegamos en las fichas que pegamos en los refris, ¿no? Tienen imanes, no sabemos cómo funciona, solo sabemos que así es, que se pegan y pues listo, no necesitamos más. Pero el magnetismo es invisible, ¿no? Porque no lo vemos, no vemos el campo magnético. Pero sí sabemos que los imanes podemos sentir que tienen dos polos y todos experimentamos eso, que si ponemos el polo norte con el polo norte, pues se repelen y así el polo sur, ¿no? Y si ponemos el polo norte y el polo sur, pues sabemos que se atraen. No sabemos por qué, pero sabemos que eso ocurre, ¿no? Entonces, lo que rodea a un imán lo conocemos como campo magnético, ¿no? Entonces, al igual que la Tierra, sabemos que existe el campo gravitacional que puede atraer, que está ahí, ¿no? Nosotros sabemos que existe porque si ponemos un objeto y lo soltamos, se cae por efecto de este campo, ¿no? Entonces, igual, lo que rodea a este imancito que tenemos acá se conoce como campo magnético y estas son las líneas de campo magnético. Un ejemplo sencillo del campo magnético es el que siempre aprendemos, que la Tierra tiene un campo magnético, ¿no? Entonces, y que nos cuida de toda esta radiación cósmica que viene del Sol, básicamente, y también puede venir por otro lado,
pero que nos ayudan incluso a mantener la vida en nuestro planeta, ¿no? Y así podríamos encontrar un montón de ejemplos donde aparece el magnetismo. Pero los materiales ferromagnéticos, los materiales que son atraídos por un imán, se les conocen como materiales ferromagnéticos. Tienen la propiedad de magnetizarse, pero no solo hay ferromagnéticos, también hay materiales que se llaman paramagnéticos, diamagnéticos y superparamagnéticos. Aquí lo menciono porque más adelante voy a hablar de materiales que son superparamagnéticos. ¿Cuáles serían algunos materiales magnéticos? Pues todos sabemos, ¿no? Que si ponemos un hierro y un imán, pues se atraen por las limaduras de hierro, ¿no? Que hacemos en la secundaria para dibujar este campo magnético que rodea un imán, por ejemplo. También tenemos el cobalto, el níquel. Esos imanes son imanes permanentes, siempre están ahí. La brújula solo se alinea con el campo magnético de la Tierra. Pues no, la brújula es un imán y se alinea con cualquier campo magnético que esté cerca, ¿no? De hecho, el campo magnético de la Tierra, si uno se busca de qué orden es básicamente de 0.2 a 0.4 Gauss. Eso es mucho, eso es poco. Pues eso es muy poco si uno lo compara con el imán que venden en la tiendita, ¿no? Pero es suficiente como para protegernos de esta radiación que viene del medio exterior. Entonces la brújula básicamente es un sensor, así como está mostrado en la figurita, ¿no? Entonces se alinea con el campo, el campo magnético. Bueno, ¿qué otro fenómeno tenemos? Sabemos que si por una corriente eléctrica se conduce una carga, ¿no? Aparece el fenómeno del campo magnético. Ese experimento es el experimento de Oester, quien demostró esto experimentalmente, que los efectos de una corriente eléctrica sobre una aguja imantada. Entonces, todos sabemos que si la corriente va por una línea y usamos nuestra mano derecha, podemos encontrar las líneas de campo magnético. Entonces, aquí el circuito está abierto, no hay corriente, y cuando lo cerramos, aparece la corriente por el circuito, y esto genera un campo magnético que mueve al imancito que tiene la brújula. Aquí es algo que voy a mencionar, porque es algo que necesito para explicarle después lo que estamos haciendo en el laboratorio, y tiene que ver con la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday básicamente dice que si tú tienes un imán y una bobina, y puedes dejar fijo el imán y entonces mover la bobina, que está hecho básicamente es un enrollado de un alambre que está aquí con un perímetro. Si tú mueves la bobina hacia el imán, vas a permitir que líneas de campo magnético entren. Pero si la bobina está moviéndose hacia atrás y hacia adelante, lo que cambia es el flujo magnético dentro de esta bobina. Y ese flujo magnético, ese cambio en el flujo magnético, el cambio en el tiempo de este flujo, produce una corriente eléctrica que le llamamos fuerza electromotriz. También lo puedes hacer al revés, puedes dejar fija la bobina y mover el imán, ¿no? Y eso va a inducir una corriente eléctrica. Esta básicamente es la ley de inducción de Faraday. Bueno, pero hasta ahorita no hemos dicho nada acerca del magnetismo. Hemos mirado solamente los efectos, ¿no? Pero ¿de dónde viene el magnetismo? El magnetismo es un logro de la mecánica cuántica. Y vamos a, más o menos aquí, lo explica de manera muy bonita esta diapositiva, porque te da una idea de cuándo aparece una explicación para el magnetismo. Bueno, ya desde 1900, Planck propone que la materia emite cuantos de energía. Entonces, de ahí viene la palabra básicamente que le llaman mecánica cuántica, ¿no? Entonces, el mismo Einstein propuso en 1905 que la radiación está cuantizada, ¿no? Por el efecto fotoeléctrico. En 1913, Bohr propone que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Ya para 1921, Compton propuso que el electrón poseía una rotación intrínseca sobre su eje y esto le daba un momento magnético.
Entonces, si nosotros, como lo dice la ley de Ampere, si tenemos una corriente o una carga que está dando vueltas, pues va a producir un campo magnético. En el caso del electrón, pues el propio giro del electrón, de la carguita del electrón respecto a su eje, le produce un momento magnético que le llaman spin. Básicamente esa es la descripción clásica, ¿no? Porque no, el spin viene de la cuántica, pero básicamente se puede entender así. Entonces, Compton propuso que el electrón poseía una rotación intrínseca sobre su eje y ese le daba la característica de momento magnético o spin, así se le conoció. Hasta 1922, en este experimento diseñado por Stern y Gerlach, pasaron un haz atómico, un haz atómico, un conjunto de átomos, a través de un campo magnético y veían que se movían, ¿no? Entonces, estaban sugiriendo que había una interacción entre los momentos magnéticos de los átomos y el campo al cual estaban sujetos. Ya para 1923, de Broglie establece la dualidad onda-partícula, ¿no? Entonces, hasta aquí, básicamente, todo lo que se conocía, pues era mecánica clásica, la mecánica estadística también ya estaba, pero básicamente fue un parteaguas, ¿no? Ya se separó como la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Entonces, el spin y todos estos fenómenos que aparecieron con los átomos pasó a ser estudiado por la mecánica cuántica. Y entonces fue hasta 1925 cuando se establecieron estos dos señores que el momento magnético del electrón se llama spin, ¿sí? Es el momento magnético intrínseco y está cuantizado. O sea, está cuantizado por H barra, por más o menos un medio de H barra. Entonces ya se le dio un tamaño, una magnitud a ese spin intrínseco del electrón. Y fue, no, pues, todo, no sé cómo sería en aquella época, pero debe haber sido grandioso tratar de explicar por qué existen los ferromagnéticos, ¿no? Entonces, el primer modelo, y es un modelo grandioso, lo estableció que se le conoce como el modelo de Ising, y fue un planteamiento que se le propuso para su tesis de doctorado. Entonces, más o menos fue en 1943 cuando realizó esta tesis doctoral. Y básicamente fue para explicar el magnetismo. Imagínense ustedes el tamaño del problema que tenía que resolver. Y entonces diseñó este experimento, el modelo de Ising, que voy a platicar en un momento. Pero básicamente la explicación más rigurosa apareció hasta 1927 con Heisenberg, donde él propone que el magnetismo es un fenómeno colectivo, donde esos espines se ponen de acuerdo para alinearse, básicamente. Entonces, así se le conoce en mecánica cuántica como fenómenos cooperativos. Y uno lo entiende así como fácilmente, ¿no? Como cuando estás en la ciudad, ¿no? Y ocurre algo, pero básicamente todo el mundo lleva la información, te puede llegar caminando, te puede llegar porque alguien te dijo, pero tú no viste nada de lo que ocurrió, pero sabes que ocurrió, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los espines para explicar el magnetismo. Entonces aquí está. Este más o menos fue el modelo de Ising. Él lo resolvió en una dimensión. Básicamente lo que él decía es que si tú tienes espines alineados, a bajas temperaturas van a permanecer alineados y después a altas temperaturas uno de ellos va a cambiar, ¿no? Por efectos térmicos. Y entonces pues se va a perder este ordenamiento. Entonces básicamente es una transición de orden a desorden por efecto de la temperatura. Y esos espines se mantienen ordenados debido a sus interacciones entre ellos. Para minimizar su energía, ellos se alinean. Más o menos esta es la idea. Pero en una dimensión, él efectivamente no encontró que existe un estado ferromagnético. Ya fue hasta que otro señor llamado Onsager pudo resolver exactamente el modelo de Ising en 2 dimensiones y a partir de ahí se conoce que existe el ferromagnetismo. Entonces, realmente el ferromagnetismo son porque los espines se ponen de acuerdo, interactúan entre sí y generan un gran spin, digamos, ¿no? Entonces, ese es el imán permanente. Aquí, espérenme. Bueno, entonces para un material magnético,
tiene un momento magnético neto, como el hierro, el cobalto. Básicamente, cuando uno lo mira, los momentos magnéticos se originan desde el movimiento de espines debido a los electrones no apareados en los niveles D, ¿no? Entonces, pues, el nivel D ya sabemos que se pueden ocupar por 10 electrones. Entonces, si estos niveles de energía están no completos, pues vas a tener este magnetismo. Bueno, también tenemos los paramagnetos que tienen su spin, cuando no hay campo externo, ellos no tienen magnetización, tienen una magnetización cero. También tenemos lo que es el ferromagnetismo, como la magnetita o los imanes que ya conocemos, que tienen un spin permanente. También existen los antiferromagnéticos. Aquí hay dominios donde los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y algo de las cuales voy a hablar es de la magnetita, ¿no? Que es un ferrimagnetismo. Entonces, muchas veces lo podemos confundir el ferromagnetismo con el ferrimagnetismo, pero básicamente la magnetita, que es el material magnético más viejo, ¿no? Que se conoce desde los griegos, es un material ferromagnético, tiene dominios que van en la otra dirección. Entonces, básicamente, un ferromagnético tiene una magnetización permanente, digamos, como está aquí en la figurita. Son momentos alineados. Pero si uno lo calienta, ¿no? Si aumentas la temperatura, puedes hacer que estos momentos magnéticos se desorienten y pierdan la magnetización, ¿no? Como todos conocemos, a esta temperatura se llama temperatura de Curie, ¿no? Básicamente lo que ocurre. Bueno, otra cosa que es importante para entender el ferromagnetismo es esa cosa que se llama ciclo de histérisis. Entonces, básicamente aquí tenemos, supongamos que empezamos con magnetización cero y vamos aumentando un campo magnético, entonces comienza el material que es un ferromagnético, comienza a tener estos dominios magnéticos. Y si tú vas el material ferromagnético ya de por sí tiene estos dominios magnéticos, ¿no? Entonces, pero si tú aumentas el campo magnético, puedes hacer que estos spines que pertenecen a estos dominios magnéticos puedan orientarse cada vez más al ir aumentando el campo magnético hasta que llegas a un campo de saturación, ¿no? Entonces, todos los spines de estos dominios pues apuntan en una dirección. ¿Qué pasa si tú quisieras disminuir el campo? Entonces, cuando llegas aquí, el material ya tiene una magnetización de saturación, la máxima que va a alcanzar, y a medida que tú vas de regreso con el campo magnético, pues llegas acá, ¿no? Si quitaras el campo magnético, el material queda magnetizado. A esta magnetización se le conoce como magnetización remanente. Entonces, si tú quisieras disminuir completamente la magnetización, tendrías que ahora invertir el campo, ¿no? Seguirlo aumentando, pero para la otra dirección, hasta que llegas a esta magnetización cero, ¿no? Entonces, este campo le llaman campo coercitivo. Y después sigues teniendo el campo en la otra dirección y vuelves a poner los espines, pero ahora en sentido opuesto. Y después puedes ir aumentando el campo otra vez, ¿no? Primero lo llevas a cero y luego lo aumentas a la otra dirección y te forma esta curva, esta curva que le llaman ciclo de histérisis, ¿no? Entonces, estas son las características básicas de los ferromagnéticos. Bueno, pero ¿qué pasa si tú haces que esos dominios se hagan cada vez más chiquitos, ¿no? Entonces, pasamos de estos de tener multidominios, entonces aquí está el diámetro, consideramos que es una esfera, y si tú comienzas a hacerla cada vez más chiquito, pues va a romper estos dominios, ¿no? Hasta que básicamente tienes algo como dominio único. Y básicamente en esta región conoces las partículas más o menos andan de alrededor de menos de 20 nanómetros y entonces ya como que comienza a tener monodominios. Y entonces si tú ahora revisas el ciclo de histérisis, esa es la curva característica para un ferromagneto que tiene multidominios, mientras que esa que estoy señalando es la curva de histérisis para un material que se llama superparamagnetismo. Entonces, a campo magnético externo sigue siendo cero su magnetización, pero con muy poco campo magnético, porque estas son, digamos, fáciles de que interactúen con el campo magnético y se orienten. Pues con muy poquito campo magnético alcanzas o puedes alcanzar la magnetización de saturación. Entonces, básicamente, eso es lo que uno tiene que saber un poquito acerca del magnetismo y de los materiales que ahorita les voy a platicar, ¿no?
Cheres. Aquí no te escucho muy bien, pero a ver. Ahí ya te escucho. ¿A lo mejor? Ahí se escucha, sí. Perfecto. No, comentaba que pues muchas gracias por esta introducción. Yo creo que pues, es importante para lo que vamos a empezar a platicar, el ya conocer pues la clasificación de los materiales en base a estas propiedades magnéticas pues ahora sí que nos empezabas a platicar, por favor, sobre pues de entrada qué es un ópalo, ¿no? Para que todos estemos en el mismo sentido, qué es un ópalo y qué es un cristal fotónico y cómo es que se relacionan ambos pues para ver cómo se relaciona también con estas propiedades magnéticas. Si nos podrías platicar un poquito más. Sí, mira, bueno, hablamos del magnetismo, ahora quisiera platicarles un poquito cómo vamos a usar estas nanopartículas que están en este dominio, en este régimen de superparamagnetismo, y qué podemos hacer con ellas. Entonces, primero déjenme mencionarles lo que conocemos como ópalos, como cristales fotónicos 3D. Pues básicamente los ópalos son, los ópalos es un material que está formado por esferas de óxido de silicio y lo puedes encontrar en la naturaleza. Entonces es una piedra, ¿cómo le llaman? Tiene esta propiedad de iridiscencia, que si tú lo miras de un ángulo y de otro, pues vas a ver un color diferente. Pero es una piedra preciosa, ¿no? Entonces, básicamente, son pequeñas regiones donde las esferas están ordenadas como se muestra en la figura de abajo. La de arriba se conoce como ópalo natural, seguramente ustedes lo han visto, yo lo vi ahí en el Tasco, ¿no? Que tienes este anillito así como está y tiene este ópalo incrustado, lo vas a ver en los aretes, ¿no? Y tiene esta propiedad de iridiscencia que pues, hace estos colorcitos muy bonitos. Pero en el laboratorio lo puedes hacer de manera artificial. Lo que necesitas son esferas de óxido de silicio de 200 hasta 400 nanómetros para que te den esas cositas brillantes en el visible. Y pues básicamente cuando comienzas a evaporar esas esferas por tensión superficial, ellas comienzan a juntarse y se van depositando sobre un sustrato. Entonces te quedan esferas ordenadas. Y a eso se le conoce como un ópalo artificial y presenta las propiedades de un cristal fotónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí, básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer es echarle luz, ¿no? Y saber cómo se comporta este material. Entonces, podemos, si así como está acá, como si fueran canicas, ¿no? Que se van depositando en una superficie y ya pones una cama de esferas y enseguida pones otra cama de esferas, las siguientes capas de esferas se localizan en los intersticios, donde hay 3 a 1, ¿no? Y así sucesivamente, y así vas poniendo capas y capas. Entonces, básicamente, la dirección que te queda, la que está saliendo a tu ojo en esta presentación, sería lo que conocemos como la dirección 111, como está acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le echamos luz en esta dirección? Entonces, si le echamos luz en esta dirección, vamos a encontrar que en su estructura de bandas aparece una región de frecuencias donde la luz no pasa, ¿no? Entonces, tiene que ser de manera perpendicular, porque si te mueves en otra dirección, la luz va a pasar, ¿no? Porque no existe un gap perfecto, no existe una brecha fotónica perfecta. Pero básicamente para la dirección 111, que sería echarle luz de manera perpendicular, sí puedes encontrar regiones donde la luz no va a pasar. Entonces, esta es la región de frecuencia donde la luz no pasa y por eso se le conoce como cristal fotónico en 3 dimensiones, pues tenés esferas en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, más o menos se ve así, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera capa, la segunda capa, la tercera capa, y le podemos echar luz, ¿no? Y nosotros podemos diseñar incluso la región que queremos que no pase. Eso es de acuerdo a esta ecuación, que es la ecuación de difracción. Y podemos diseñar de acuerdo al tamaño, que es como SD11, que es la distancia entre centros de esferas, de acuerdo al color que tú quieras, puedes dejar no pasar ese color, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la reflectancia es esta de aquí, como función del número de capas, ¿no? Entonces, si uno pone 3 capas, encuentras, digamos, esta región y para un tamaño de 200 nanómetros
y el índice de refracción más o menos de las esferas de óxido de silicio anda en 1.46. Con 3 capas, por ejemplo, generas este máximo en reflectancia. Pero a medida que vas metiendo más capas, pues vas encontrando que esta reflexión está aumentando, ¿no? Cerca de 442 nanómetros. Eso quiere decir que si pusieras un número infinito de capas, en principio tendrías toda esta región que no debería dejar pasar la luz, ¿no? Por eso de que se conoce como un cristal fotónico. Y esto pues, puede ser fácilmente analizado con una aproximación que se llama aproximación de ondas planas. No necesitas invertirle mucho para saber en qué región puedes encontrar tu brecha fotónica. Bueno, hasta aquí tiene alguna preguntita. Bueno, de lo que vamos platicando, pues creo que vamos complementando un poco más, ¿verdad? Que es la relación entre los cristales fotónicos, ya vimos qué cosa es con lo que es el magnetismo. No sé si nos pudieras platicar ahora, pues cómo es que todo esto lo podemos llevar ya a una aplicación, cuáles serían las posibles formas en las que podría a lo mejor obtenerse también este tipo de materiales, por favor. Sí, gracias. Mira, uno de los objetivos que he tenido como investigador, como bien lo dijiste, yo soy investigador por México, es trabajar en usar energías renovables como la energía solar, energía eólica, lo que sea, una energía renovable, para tratar de limpiar el ecosistema, ¿no? Nuestro mundo en que vivimos. Eso es uno de mis intereses que siempre he tenido desde niño, la verdad. Como, ¿qué puedo hacer, no? Para tratar de ayudar. Esa ha sido mi inquietud a lo largo ya con los años como investigador. Y entonces, resulta que podríamos tener algunas aplicaciones y uno pone en conjunto estas esferas de óxido de silicio con nanopartículas magnéticas. Entonces hemos encontrado básicamente 2 aplicaciones hasta ahorita y una tercera que les voy a explicar después. Acá lo que tratábamos de hacer es hacer películas de esferas de óxido de silicio con magnetita. Una manera de hacerlo es simplemente agarrar un sistema coloidal de esferas de óxido de silicio, que son entre 200 a 400 nanómetros, depende del color que quieras, pero tú puedes meterle nanopartículas súper paramagnéticas, aquellas que con poquito campo magnético pueden magnetizarse, ¿no? Pueden alcanzar su magnetización de saturación. Entonces lo hacemos a través de este método que se llama método de consamble. Evaporamos una solución por alrededor de 18 horas, ¿no? Lo dejamos después secar y por capilaridad las esferas de magnetita comienzan a penetrar los sitios intersticiales donde se van pegando las esferas de óxido de silicio, ¿no? Donde se van ordenando las esferas de óxido de silicio. Entonces, allá por el 2017 fue cuando hicimos esta primera película. Aquí están las esferas de óxido de silicio, que se ordenan bastante bien en un sistema como una red hexagonal, ¿no? Esta sería la dirección 1-1 que estás mirando. La capa de abajo, como aquí lo dejé a propósito porque le falta una, ¿no? Pero ven, ahí debería haber una esfera. Entonces, las nanopartículas de magnetita van entrando en esas regiones. Entonces, uno ve la superficie de esta película y le ve así. Llenan el espacio donde están las esferas, el espacio que hay entre las esferas grandes. Pero si uno le pone demasiada magnetita, puede hacer que esta red se deforme. Entonces, la idea esencial era primero encontrar la concentración óptima para que la red no se deformara, ¿no? Porque queríamos tener un cristal fotónico en 3 dimensiones con esas propiedades de que combinara tanto la parte dieléctrica de las esferas de óxido de silicio como la parte magnética de las nanopartículas. Bueno, aquí básicamente fue caracterización. Y lo que observamos es que si tú ibas moviendo la concentración de magnetita, podrías también controlar el pan electrónico, ¿no? O sea, las distancias en energía entre la banda de valencia y la banda de conducción de estos materiales, ese gap electrónico lo podías controlar de acuerdo a la cantidad de magnetita que tú le ponías en la muestra. Y además, investigábamos sus propiedades magnéticas, ¿no? Entonces veíamos que esa es la magnetita sola, cuando lo sintetizamos y está en un coloide, y cuando ya formamos las películas, como le metemos muy poquita cantidad, queríamos ver cuánto se magnetizó, ¿no? Y además lo hacíamos a temperatura ambiente.
Como se ven, aquí están las curvas de histéresis, aquí tengo la magnetización y aquí tengo el campo magnético. Entonces, a cero campo magnético no hay magnetización, pero a medida que tú comienzas a darle el campo magnético, comienzas a magnetizarlo, ¿no? Hasta que llegas a alcanzar su magnetización de saturación. Pero como no hay un campo coercitivo o no hay una magnetización remanente, porque cuando el campo magnético es cero, la magnetización también se va a cero, entonces tenemos un estado super paramagnético, ¿no? Bueno, de acuerdo a que tenemos tamaños de nanopartículas por debajo de 20 nanómetros para la magnetita. Entonces, en esta ocasión logramos como controlar el experimento, ¿no? Entonces, la primera aplicación que nos vino a la luz es que debido a que tú puedes controlar el band gap, podías entonces sintonizar la luz que tú deberías echarle para producir electrones de valencia, de conducción. Y entonces probamos si podía servir esto como un fotocatalizador. Lo usamos para el azul de metileno. Entonces lo que hacíamos básicamente es poner la película acá, aquí, y le echábamos azul de metileno y radiábamos con luz, una fuente con un LED más o menos de 12 watts. El LED tenía una distancia de 40 centímetros, pero la idea es usar luz visible, como ya lo mencioné. Entonces usábamos dos fuentes, bueno, aquí están los materiales que usamos, ¿no? Hicimos 5 materiales y fuimos moviendo la concentración de magnetita para saber cuál era la óptima, la que mayor concentración de azul de metileno se podía degradar. Entonces aquí están los band gap de estos materiales. Entonces fuimos variando la concentración, entonces fuimos moviendo el band gap electrónico, ¿no? Y como sabemos, el band gap del óxido de silicio pues es 3.8 electronvolts y para la magnetita resultó ser 2 electronvolts. Entonces, esto por ejemplo, aquí lo puse a propósito, 2 electronvolts sería una longitud de onda de 590 nanómetros. La menor de estos gaps se formaría con 508 nanómetros y el mayor band gap es 2.87, lo tendrías para 432 nanómetros. Todo dentro del visible, porque la idea es usar energía solar para degradar este azul de metileno, ¿no? Que como saben ustedes es un colorante orgánico que sale de las fábricas y se usa en cantidades extraordinarias. Bueno, aquí fuimos censando o monitoreando, que es la palabra correcta, la cantidad de azul de metileno que se fue degradando. Usamos una técnica que es bastante sofisticada, que se llama HPLC, que es cromatografía por líquida, de alta resolución. Y entonces uno comienza aquí, ¿no? A los 0 minutos que te da cuál es la concentración de azul de metileno en la solución. Y a medida que va pasando el tiempo y que está siendo radiada, pues comienza a ver cómo va la degradación, ¿no? Entonces, finalmente, esas son las curvas de concentración como función del tiempo. Y usamos solamente 2 LEDs, porque esos son los que teníamos en el laboratorio realmente, 410 nanómetros y 575. Entonces, aquí observamos que de todos estos materiales, de las 5 películas, pues teníamos 7, porque teníamos óxido de silicio solo, magnetita sola, y los 5 compuestos, ¿no? Para poder comparar como referencia tanto el óxido de silicio como la magnetita. Entonces, esa de acá es el óxido de silicio. Básicamente el óxido de silicio que radiábamos con 410 o 575 no supera el band gap del óxido de silicio. Entonces, lo único que hace el óxido de silicio pues, es absorber el azul de metileno, pero no hay fotodegradación. En cambio, con la magnetita, pues absorbe y comienza la fotodegradación. Por eso se ve que es mayor la degradación con la magnetita. Ahora, ¿qué pasa si combinabas los dos? Bueno, si combinas los dos, parece que aparece la absorción por el óxido de silicio y también comienza la degradación en la superficie, porque finalmente esta superficie, estas esferas de óxido de silicio, también fueron recubiertas de alguna manera con nanopartículas de magnetita, ¿no? Entonces comienza la degradación. Entonces aquí observamos que la que mayor, en el caso de 410, la que mayor concentración de azul de metileno se degrada, o la que mayor degrada, corresponde a esta que está aquí, que sería como esta.
esta de acá, como la donde tenemos suficiente magnetita, pero que está de alguna manera bien ordenada sobre la superficie. Cuando le íbamos poniendo un poquito más, que sería esta, la concentración que llamamos S4, la red comienza a deformarse, ya hay más magnetita, pero no mejora la degradación. Y después, si le pones mucha magnetita, pues tampoco mejora la degradación, ¿no? Entonces, eso lo vimos en la longitud de onda de 410. Sin embargo, para la de 575, la que mejor funcionó fue la S4, ¿no? Que tenía un poquito deformada la red con magnetita. Y eso fue nuestra primera aplicación. Dijimos, bueno, podríamos degradar colorantes orgánicos usando simplemente azul, usando estas películas, y podrías pensar en que si quizás tengas una alberca, ¿no? Y le pones esta pintura de azul de este material de magnetita con óxido de silicio y lo dejas al sol, pues podría limpiarse. Parece no muy fácil de hacer, pero pues ahí está, sucede. La mayoría de las veces usan luz ultravioleta, ¿no? Pero pues básicamente usan materiales de óxido de titanio para que la degradación sea rápida. Pero estamos hablando de luz ultravioleta. Nosotros queríamos usar únicamente luz visible, ¿no? Bueno, ¿cuáles otras aplicaciones observamos? Fíjense que algo muy interesante que ocurrió aquí es que nosotros ya estábamos muy interesados como buenos teóricos en ver simplemente la superficie, ¿no? Muy cerca de acá, ¿no? O sea, como un zoom y decir, miren, sí quedó la magnetita incrustada en los sitios intersticiales, ¿no? Pero de repente se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si tú haces una imagen C, pero alejada? ¿Qué se observa, no? Si la distribución de magnetita es homogénea en toda la película o no. Y lo que encontramos fueron estas vigas, que sí encontramos que el material sí se distribuye bastante bien a lo largo de toda la superficie, en una región localizada. Si no estamos hablando ya de aquí de 100 micras, imagínense. Podríamos tener 1 centímetro cuadrado o 2 centímetros cuadrados completamente homogéneo, y dijimos, esto es muy interesante. Pero observando de cerca un poquito más, miramos que se empezaron a formar estas vigas, ¿no? Créanme, todavía existe la explicación por qué se están formando de este tamaño, ¿no? Si uno mira la literatura, vas a encontrar que sí, que se forman porque a la hora de ir evaporando y a la hora de ir secando, sobre todo, que una vez que se evapora hay que secarla, pues aparecen gradientes de tensión, hacen que rompen esta estructura. Pero encontrar por qué suceden estos tamaños y si tiene que ver con el tamaño de la película en la cual fueron depositadas, aún todavía son preguntas que estamos resolviendo. Pero una manera de saber para qué podrían servir estas vigas, pues es usarla como un cantilever para microscopía de fuerza atómica. Entonces lo que hicimos fue tomar una de estas vigas y usarlo como cantilever para probar, como cantilever en la microscopía de fuerza atómica y analizar muestras, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede. Lo hizo una estudiante aquí de licenciatura en la facultad, ¿no? Ella fácilmente lo único que hay que hacer es, si tienes el sustrato, le pegas con un alfiler y se desprenden todas estas vigas. Ahora hay que tomar una. Yo como uso lente ya no las veo. Sinceramente, para mí es casi imposible verla, pero ustedes, los jóvenes que están aquí, pues lo van a ver desde su casa seguramente. Lo van a poder ver muy bien. Entonces, y si no, pues hacen uso de un microscopio óptico. Pero bueno, esta chica parece que tiene demasiada buena vista y logró enchufar una de estas viguitas en esta laminita, que es básicamente el chip que va en el microscopio de fuerza atómica para analizar muestras, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, aquí tenemos un cantilever comercial que tiene más o menos unos 70 o 60 micras de espesor y tiene alrededor de 500 a 600 micras de largo. Pero si se dan cuenta, espero que lo puedan ver allá donde está, termina en una puntita, ¿no? Esta se llama la punta del cantilever. Esta es una punta comercial y esta era nuestra punta de laboratorio, ¿no? Que es básicamente una viga
que está formada por óxido de silicio y nanopartículas de magnetita. Pues lo usamos, aquí medimos su espesor, en esta ocasión nos dio 10.17 micras, y aquí fue cuando comenzamos a sospechar, no teníamos una esfera como en la superficie, algo muy ordenado, ¿no? Porque, no lo dije, pero estamos usando la concentración de magnetita que no deforma la red en la superficie, ¿no? Que se ve bastante bonita. Entonces, realmente cuando dijimos, bueno, ¿cómo se ve por dentro? Comenzamos a ver que efectivamente no tienes un sistema ordenado, ¿no? Y entonces fue por eso que le llamamos vidrio magnetofotónico. Lo probamos para, como aquí comparamos, ¿no? Medimos, como ya ustedes saben, la microscopía de fuerza atómica es simplemente pasar el cantilever sobre la superficie y observar. Entonces pasamos este cantilever hecho por nosotros en una rejilla de calibración y estos fueron los resultados. Estos de acá son los resultados de la punta comercial, dado que termina en el cantilever comercial tiene puntas, sí es capaz de resolver los pequeños orificios, si ven acá. Nos movimos en esta dirección y nos movimos en esta otra y pues cada vez que encontraba este cubo, digamos, tenía su máximo y a medida que caía, para ver los huecos, digamos, este espacio acá, pues también la punta lo podía resolver. Pero nuestra punta, nuestro cantilever, como no tiene punta, no lo podía resolver muy bien, fíjense. Cada vez que ya llegaba cuando se terminaba estos dominios, pues no logra resolver la parte de abajo, ¿no? Entonces, es una de las limitaciones que tiene y en la cual estamos trabajando porque creemos que esto puede ser algo innovador. El hecho de comparar el costo de una punta hecha por nosotros con una punta hecha por litografía es bastantísimo. Entonces, hay mucho trabajo aquí que todavía hay que hacer para mejorar este producto de innovación que tenemos, ¿no? Bueno, aquí comparamos glóbulos rojos. Aquí ahora esta imagen corresponde a la viga, al cantilever comercial y pudimos observar que los glóbulos rojos tienen un diámetro de 8 micras y con la nuestra también logramos observar un tamaño de 8 micras. Aquí están bien separaditos los glóbulos rojos porque, como dijimos, lo hicimos con una punta, un cantilever con punta, el comercial, y nosotros los que no tienen en punta, entonces pasa toda la barra, ¿no? Y entonces por eso se ve así. Entonces, pero una de las preguntas que nos hizo el referee es, por ejemplo, ¿qué sucede con la viga después de hacer muchas mediciones? Porque una de las limitantes que tienen las puntas comerciales, las vigas comerciales, los cantileveres comerciales, es que la punta se desgasta, ¿no? Pues resulta que nosotros lo probamos 100 veces y la rugosidad en la superficie de nuestra viga es prácticamente nula. Es muy sólida, es muy dura, ¿no? Entonces parece que podría funcionar muy bien, pero no sería un gran negocio si tú lo quieres estar cambiando seguido, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos aplicaciones directas que encontramos de nuestra viga. Ahora, volvemos al inicio de la plática, ¿no? Tiene material magnético. ¿Qué pasa si le echas luz? ¿No? ¿Qué pasa si le echas luz a esta viga? Pues ustedes saben que, otra vez, regresamos al magnetismo y la electricidad. Bueno, para empezar, nos llamó mucho la atención que no teníamos exactamente en la superficie no es completamente ordenada y adentro realmente es desordenada. Entonces, por eso le pusimos, como ya mencioné, un vidrio. Y la cantidad de nanopartículas de magnetita que encontramos para que esta viguita comenzara a oscilar cuando le echas luz, por ejemplo, con un láser de helio-neón en la longitud de onda de 633 nanómetros, era muy poquita. El porcentaje en peso de la muestra es del 9%. O sea, realmente pues, de magnetita para lo que pesa la muestra es el 9%. Entonces comenzamos echándole luz y ¿cómo observamos que esta cosa está vibrando? Bueno, para empezar hicimos sus espectros de reflexión. Entonces esta es la teoría que nos dice que pues si tú hicieras un cristal de puras esferas de óxido de silicio, tendría que reflejar completamente.
Obviamente el experimento muestra que no es así, que realmente no tenemos esferas completamente ordenadas y no son del mismo tamaño. Pero cuando ya le pones nanopartículas magnéticas, pues todavía se deforma más este espectro de gamma, ¿no? Entonces no tenemos un cristal fotónico o magnetofotónico, realmente tenemos un vidrio. Y eso fueron las curvas de magnetización. Bueno, lo que hicimos básicamente es agarrar este tamaño de viga, así como está aquí, lo medimos y sobre ese punto le echamos luz con un láser. Entonces medimos el tamaño de la viga que íbamos a hacer oscilar, de 2 milímetros, de su largo, este ancho más o menos es de 825 micras, y su espesor era de 10 micras más o menos. Entonces este es el área radial. Bueno, calculamos sus fracciones de llenado, su densidad, su módulo de ion, la masa. Y ahorita voy a explicar un poquito más de la permeabilidad magnética, que sí lo necesitábamos para hacer nuestro cálculo teórico. Bueno, aquí ese es el equipo que tenemos en este laboratorio, que se llama CICRIS, Laboratorio de Síntesis y Caracterización de Cristales Fotónicos, del cual ahora soy responsable y tengo que agradecer al CONACYT por todo el apoyo brindado. Pero lo que tenemos es un equipo que es un vibrómetro láser. Entonces aquí tenemos la viga, le echamos luz con el láser, aquí ponemos un chopper para dejar pasar y no dejar pasar la luz, lo reflejamos con un espejo de tal manera que la luz le llegue perpendicularmente a la muestra, y con este vibrómetro láser detectamos las oscilaciones de la película. Este vibrómetro láser es capaz de detectar oscilaciones desde 1 nanómetro hasta, en adelante, hasta frecuencias de 20.000 Hz. ¿No? Puede detectarlo sin problema, ¿no? Entonces, para la viguita que tenemos acá, pusimos el chopper en 69 Hz. Entonces, la viga comenzó a vibrar a 69 Hz y se desplazaba hacia una oscilación, una amplitud de oscilación de más o menos 8 micras. Se desplazaba 8 micras y a una velocidad de 3.42, una aceleración como tal. Entonces, esto de aquí es los datos experimentales que te da el vibrómetro. Te dice cómo está vibrando la viga. Cuando tú le echas echando luz con un láser, que no lo dije aquí, pero el láser tenía alrededor de 45 miliwatts, y la región radiada, que era la muestra, tenía como 1.65 milímetros cuadrados. No lo pongo acá porque fui descuidado, pero el campo eléctrico en esa zona es más o menos 3.400 volt por metro, y el campo magnético alcanzaba como 0.014, 0.15 Gauss. Entonces es muy poquito, pero obviamente comparado con que ¿no? Es poquito, digamos, el campo magnético de la luz. Pero gracias a ese campo magnético de la luz, del láser, y el material que se puede magnetizar, aparece una fuerza. Y en este caso empezó a vibrar en 69 Hz. Pues dependiendo de la viga que tú escojas, se puede mover un poco. Y bueno, si tú tomas la transformada de Fourier de estos datos, te da lo que se llama la densidad de potencia, la densidad de potencia de la velocidad, ¿no? Básicamente lo que te dice es la frecuencia a la cual esta señal ruidosa, la que mayor contribuye es esta frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, ya lo tenemos. Pero aquí hay que decirlo, donde ustedes, vaya, básicamente los chicos, los que están estudiando el electromagnetismo ahorita, es un reto encontrar la fuerza que hace que este material vibre. Porque para tener una idea del tamaño de la fuerza que se necesita para que este material vibre, es de alrededor de 2 por 10 a la 6 newton por metro cúbico. Entonces, ¿cómo le haces eso? Pues lo que hicimos fue simplemente hacer en COMSOL una viga, le hicimos una carga y dijimos, ¿cuál será la carga que tú necesitas para que esta viga se desplace a 8 micras? Y el programa te dice, pues son 2 por 10 a la 6 newton por metro cúbico. Eso
te da aproximadamente órdenes de micronewton. Entonces, estamos hablando de fuerza de micronewton. Entonces, si tú, hasta ese momento, que era el 2024, revisando la literatura, las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas que existen en pinzas ópticas son del orden de 10 de nanonewton, 10 a la menos 9 newton. Entonces, sí estaba yo sorprendido, es decir, micronewton son 1000 veces más, ¿no? ¿Podría estar mal el cálculo o qué podría estar mal? Aquí no hemos puesto que el material pueda absorber luz, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un modelo dinámico? ¿Qué tal si consideramos que esta viga es un oscilador armónico forzado? Entonces, le damos, escribimos la ecuación de un oscilador armónico forzado y tenemos una aceleración cuando le da la luz y cero cuando no le da la luz, porque no hay fuerza, ¿no? Entonces, resolviendo esto, pusimos su frecuencia natural de oscilación de la viga, por eso necesitamos sus parámetros, lo resolvimos fácilmente aquí en la computadora, lo puedes hacer a mano, calculamos su frecuencia natural como una viga que depende de su módulo de ion, de su espesor, de su densidad, simplemente, y entonces puedes encontrar omega cero muy rápido. Entonces, desde la simulación en COMSOL, nosotros resolvimos que para que esta cosa vibre 8 micras se necesitan 35 micronewton. Pero desde la simulación del oscilador armónico forzado se necesitan 55 micronewton. Un poquito más porque está forzado, ¿no? Estamos diciendo que se desperdicia energía, o se absorbe, o se pierde. Entonces era lógico, pero sigue siendo del orden de micronewton, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Bueno, aquí está nuestra simulación, ¿no? Pudimos encontrar cómo se desplazan, sus datos, una vez que comparamos con el experimento se parece muy bien, y listo. Bueno, pero seguíamos interesados en el problema que quería presentarles hoy, ¿no? ¿Para qué podemos usar esta viga? Ya sabemos que sí, que si le echas luz va a vibrar, ¿no? No sabemos bien por qué lo hace realmente, sabemos el orden de la fuerza, ¿no? Tenemos una sospecha de por qué es lo que está ocurriendo, ahorita voy a mencionarlo, pero ¿para qué? Otra vez, no entendemos por qué funciona el magnetismo, pero sabemos que lo usamos todos los días, ¿no? Bueno, ¿para qué podría servir esto? Bueno, aquí está otra vez nuestras películas, volvimos a sintetizar más, hemos sintetizado muchísimas para poder tener un control de esto, ¿no? Entonces, logramos cada vez mejor infiltración porque vamos conociendo lo que ocurre. Pero fíjense, aquí está la superficie. Ahí sí tenemos huecos, como sea. Pero si ven, aquí el sistema es desordenado. Y además, pudimos encontrar que reproducir el experimento muchas veces y siempre nos aparecen estas vigas, ¿no? Ya la hemos usado como microscopía de fuerza atómica, ¿no? Pero ahí está la parte de innovación, cómo la controlas, que todas fueran iguales. Ahora medimos mejor y nuestro espesor fue de 8.1 una micra. Bueno, ahora sí, nos preguntábamos, ¿cuál es su magnetización como función del campo externo? Acuérdense que yo lo quiero usar para campos magnéticos muy chiquitos, como el campo magnético de la luz. No Tesla. Entonces, para eso necesitamos una propiedad que se conoce como la susceptibilidad magnética. ¿Qué tanto se magnetiza como función del campo? Es su pendiente de esta curva. Entonces, aquí tenemos la magnetita, aquí tenemos nuestras vigas, pero si alguno se va a campos un poquito más chicos, digamos, puede ver esta curva, ¿no? Entonces, los datos experimentales son los puntos y los datos teóricos, tanto para la magnetita y la viga, es la línea sólida negra. Se ajusta muy bien. Entonces, aquí lo que escribimos es que la susceptibilidad para la viga, que tiene menor concentración de magnetita, nos salió de 0.82, y para la magnetita fue de 6.26, pero estoy en el umbral más bajo, puede ser incluso más. Bueno, para lograr que los datos teóricos se ajustaran a los datos experimentales, lo que hicimos es calcular su magnetización, pero usamos una función de distribución, se llama función de distribución de momentos magnéticos. Acuérdense, yo había hablado de nanopartículas magnéticas que prácticamente eran
monodominios, ¿no? O sea, que solamente había un spin por partícula. Pero puede haber diferentes tamaños de partículas, ¿no? Entonces hay que meter una función de distribución de momentos. Y gracias a eso nosotros pudimos determinar el número, primero el momento magnético promedio por grano y también el número de granos por unidad de volumen. O sea, también pudimos determinar cuántas partículas por gramo se pueden tener de magnetismo. Bueno, y de aquí, cuando tú haces la aproximación que el campo es chiquito, puedes encontrar que la magnetización es proporcional al campo y la pendiente es la susceptibilidad. Entonces aquí puedes determinar que la pendiente, que esta susceptibilidad depende del número de partículas, del segundo momento de la distribución y de la temperatura. Eso es muy conocido. Entonces le metimos los datos y eso fue lo que ajustó todo. Ajusta bastante bien. Bueno, entonces seguimos interesados. ¿Se puede hacer algo? ¿Se podrá producir corriente eléctrica con estas vigas? Pues bueno, diseñamos un experimento en el cual pusimos una viga, acá le echamos luz, aquí hacemos luz venida de una lámpara. La lámpara es como nuestro simulador solar, es luz visible, es como la lámpara que tenemos en la casa, un poco de tungsteno. Pusimos aquí un chopper para dejar y no dejar pasar la luz. Aquí usamos un espejo que se llama espejo de Fresnel, que es básicamente formar la lupa, ¿no? Concentrar la luz en un punto. Se lo pusimos a la viga y además estábamos monitoreando las vibraciones mediante el vibrómetro láser y también pusimos dos caimanes, ¿no? Que agarran los dos extremos de esta bobina y lo llevamos a un loquín, que es básicamente un amplificador de señal, ¿no? Básicamente te dice, tú le das una señal que quieres medir, puedes medir voltaje, nosotros lo usamos en esta cosa de medir voltaje, y como señal de referencia le metimos la señal que viene del vibrómetro láser. O sea, vas a fijarte en el voltaje que se está induciendo alrededor de esta frecuencia que te está diciendo el vibrómetro láser, ¿no? Bueno, vale, eso hicimos. Básicamente, miren, así se ve el laboratorio. Es un poco desordenado, pero básicamente así es el experimento. Aquí tienes la lámpara pasa por aquí está el chopper, aquí va la luz, este es el espejo de Fresnel, enfoca la luz en este punto, donde está la viga y ahí está la bobina, y este es el vibrómetro láser. Y aquí tenemos el loquín y la computadora, ¿no? Para monitorear lo que está ocurriendo. La lámpara de tungsteno tiene más o menos, tiene una potencia de 90 miliwatts y estuvo enfocada en un punto de un diámetro más o menos de cerca de 1 centímetro. Pues podríamos haber hecho mejor, pero nosotros queríamos un spot de un centímetro más o menos, para ir monitoreando más área, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasó ahora para esta nueva viga que usamos? La nueva viga que usamos fue esta, pero no lo mencioné, creo que no lo puse aquí, tal vez más adelante, ¿no? No lo mencioné, pero sí es una viga, bueno, aquí debe estar. Es una viga que tiene más o menos 2 milímetros, casi 2.5 milímetros. Usamos todo este pedazo, y aquí es como 1.8 milímetros, y de espesor son 8 metros. Eso es lo que usamos. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué medimos? Bueno, el vibrómetro láser nos da esta señal. Una señal ruidosa, al atacar su densidad de potencia espectral. Encontramos que está vibrando en 135 Hz, que es la frecuencia a la cual pusimos el chopper. Y esta es un zoom de la velocidad, de los datos de serie de tiempo de la velocidad. Entonces, esta es la simulación. Entonces nos da exactamente, pues, prácticamente la misma, ¿no? Lo modelamos como si fuera un oscilador armónico amortiguado. Bueno, en el equipo, en el loquín logramos medir un voltaje inducido de 4.15 microvolts. Así está induciendo corriente.
de orden de microvolts, y el flujo magnético puede calcularse a partir del área de la bobina por el campo que está dentro de la bobina, que es el campo producido dentro por el cambio en el tiempo del campo de la viga, ¿no? Entonces, por eso era necesario calcular la susceptibilidad magnética de la muestra. Y la magnetización, como función del campo, fue modelado muy fácil, porque la viga está haciendo esto. Su amplitud, digamos, crece, el flujo magnético disminuye porque tú lo acercas o lo alejas la viga. Entonces, la amplitud crece como el seno cuadrado de omega t, donde omega es 2pi nu, donde nu es la frecuencia de choque. Entonces, más o menos así se modela. Si haces ese cálculo, te da 7.8 microvolts, ¿no? Entonces, estamos del orden. Pues, está bien. Aquí, por eso era importante que les mencionara la ley de inducción de Faraday, ¿no? Tú acercas el imán a la bobina y generas una fuerza electromotriz. Exactamente lo que estamos haciendo acá. Bueno, pero era muy poquito. Según nosotros teníamos todavía aquí bueno, aquí dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué tal si usamos simplemente el polvo magnético y se lo echamos y le echamos luz, ¿no? Y ya vemos qué pasa. Bueno, eso hicimos, hicimos la bobina, pusimos el polvo magnético y le fuimos depositando diferentes cantidades de masa. 0.01 gramos hasta 0.05 gramos. Por eso hacíamos el spot un poquito grande, para que cupiera toda la masa magnética ahí. Entonces le echamos luz y otra vez tensamos, ¿no? Monitoreamos qué estaba ocurriendo. Aquí me equivoqué, es 0.2 milivolts. Entonces la magnetización creció y no crece de forma lineal con la cantidad de masa que uno le va poniendo, porque pareciera que entre más masa, pues, esperarías más magnetización. No ocurrió eso. Lo que sí ocurrió es que esta cosa, le pones una masita, vibra una frecuencia y de repente vibra otra. Entonces encontrábamos no una frecuencia de oscilación, ¿no? Entonces en el loquín podíamos ver señales de 2.2 milivolts, pero en el vibrómetro veías que estaba como loco, ¿no? O sea, aparece una frecuencia, un máximo de frecuencia, se iba hasta 50, se iba a 5, se iba a 10, entonces estaba cambiando muy rápido. Entonces, y eso tiene que ver porque puede haber interacciones magnéticas, ¿no? Que todavía no sabemos qué está ocurriendo. La longitud de onda, pues, es una lámpara visible, un chorro de longitud de onda ahí. Entonces, lo que teníamos era un montón de frecuencias que estaban ayudando a inducir un voltaje más alto, ¿no? Entonces, todos estos datos serán publicados pronto, pero quería mostrarlo porque creo que podríamos llegar a lugares donde no necesitas baterías. Si tú piensas en el medio exterior, ¿dónde vas a ir a poner una batería ya cuando se le acabe esa energía? Podrías usar el sol y polvos magnéticos para cargar baterías con estos órdenes. Sí, son milivolts, pero tú puedes amplificar esto. Podrías incluso pensar en un dispositivo como este donde pudieras aumentar esta señal, ¿no? Entonces, viene la era de los nodos inalámbricos, entonces seguramente esto que estamos mostrando puede ser interesante. Eso es por el momento todo. No te escucho. ¿Ya? No. Ahí sí, ya. Gracias. ¿Ya? Sí, ahí. Perfecto. Problemas técnicos. Bueno, al contrario, pues muchísimas gracias por todo esto que nos platicas el día de hoy. Yo creo que, pues, como te comentaba desde el inicio, para todos nuestros futuros ingenieros que están el día de hoy también aquí siguiendo el seminario, pues es bastante bueno que vean todas las posibles aplicaciones de la física, no solamente en la parte teórica que a veces nos tenemos que enfocar en los cursos en la mayor parte del tiempo, pero ya es importante que vean todo lo que se puede llegar a crear. Entonces, pues, bueno, te agradezco muchísimo pues esta participación en el seminario, bastante importante para todos nosotros, y si te parece bien, podemos comenzar con la parte de la sesión de preguntas. Claro que sí.
por parte del chat. Igual si alguien gusta, puede levantar la mano, abrir su micrófono, por favor, con todo gusto los escuchamos. Voy a empezar en lo que se empiezan a animar a preguntar, a leer las preguntas que ya tenemos en el chat. De parte de nuestra estudiante María Lisset Mendoza nos pregunta, bueno, primero nos dice, buenos días, ¿cuáles son las principales ventajas de los vidrios magnetofotónicos frente a los cristales fotónicos tradicionales? Híjole, qué buena pregunta, la verdad. Nosotros también andábamos buscando cristales magnetofotónicos. La idea esencial era controlar la luz. Y existen dos fenómenos muy bonitos que son el efecto Kerr y el efecto de rotación de Faraday, que si tú le haces pasar luz a través de estos cristales y tú sabes bien cómo se comporta este cristal magnetofotónico, podrías incluso ver cómo cambia el estado de polarización del campo eléctrico una vez que atraviesa este material, que puede estar sujeto o no a un campo magnético externo. Entonces, eso es muy importante porque podrías diseñar equipos de optoelectrónica, Pero creo que la gran maravilla de este cristal, de este vidrio magnetofotónico, es precisamente ese, el desorden, ¿no? Porque incluso el otro, no sé si alguien ya lo resolvió, si alguien ya pudo encontrar la fuerza que se necesita para moverlo, pero creo que la gran belleza radica precisamente en el desorden. Y para encontrar esa fuerza, de acuerdo a los libros de texto, uno necesitaría encontrar el gradiente de la magnetización por el campo magnético. Entonces, es un problema que te podría poner ahí para resolver. Pues sobre todo me parece que hasta es una pregunta interesante para que igual y se animen para que hagan la tesis con nosotros, aprovechando a hacer el comercial, ¿qué te parece? Sí, Sobre todo, pues bueno, chicos, me da mucho gusto que, pues, que se hagan este tipo de preguntas, ¿verdad? Como bien comentaba el doctor Miller, es demasiado, es muy importante que pues estas preguntas, estos cuestionamientos que aparentemente son sencillos, pues nos llevan a mucho más, incluso, pues bueno, como les decía hace un momento, pues hacer el paréntesis, a lo mejor el comercial, ¿no? De que pues todos estos son temas de los cuales vamos a estar trabajando en colaboración también con el doctor Miller. Entonces, pues bueno, son parte de lo que se pueden incorporar para pues realizar pues proyectos, parte de, bueno, de los proyectos que llevamos en la escuela, parte de los procesos a lo mejor para titulación y demás, pues van a ser más que bienvenidos y pues es parte de. Tenemos también, Miller, unos comentarios. Se encuentra por ahí la doctora Marta Patricia. No sé si gustas abrir tu micrófono porque creo que es un comentario importante, doctora. Ay, sí, me Muchas quedé muy gracias. maravillada, doctor Miller. Muchas gracias. Buenos días, doctora Erika. Me quedé muy Gracias. maravillada. Me hizo recordar mi prepa, porque veíamos tanto y queríamos abordar tanto y a la vez nos asustábamos, pero me quedé maravillada por dos cosas. Todo lo que está haciendo, pero pude notar la pasión con la que está usted trabajando, doctor. Eso es lo que yo, me sorprendió. Ahorita que estamos inundados de tantas cosas digitales, ver esto me hace recordar el por qué queremos seguir haciendo investigación, por qué queremos regresar a lo que nos motivó ser ingenieros. Entonces yo lo felicito, no tengo pregunta, pero me dejó maravillada y yo sí quiero, me obliga a leer su trabajo ya con más calma. Fue demasiado para mí porque, insisto, me acuerdo de la prepa y pues le pido que nos siga compartiendo sus trabajos. muchísimas gracias. Y que bueno, pues nos vamos a coordinar con la doctora para que sigamos conociendo su trabajo. De verdad me gustó mucho cómo lo dijo, o sea, cómo lo platicó, cómo lo pude entender, eso fue, y dije, ay, Dios mío, esto fue lo que me motivó, una de las cosas que me motivó ser ingeniero. Pues es todo, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, Doctor, muchísimas gracias. gracias. No, usted, gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que pues nos comprueba, ¿verdad? Muchas gracias por este comentario. Pues es parte de lo que buscamos justamente en el seminario, ¿no? Repensar o reenfocar cómo es que a lo mejor aprendimos física o cómo es que estamos aprendiendo física. Entonces, pues muchas gracias porque sus aportaciones, sus comentarios son bastante, bastante buenos para todos nosotros.
Y bueno, continuando entonces en el chat, tenemos otra pregunta de José Brandon Castro. Pregunta, ¿hay planes para llevar esta investigación hacia el diseño de nuevos dispositivos como moduladores o aisladores ópticos? Sí, por supuesto. Ahora que ya descubrimos que oscilan, ¿qué más podemos sacar, no? Por supuesto, pueden ser sensores, podrían funcionar como sensores de medio ambiente, porque fíjate que tú podrías diseñar, la palabra correcta es como funcionalizar esta superficie para que acepte cierto tipo de moléculas, ¿no? Que están en el medio ambiente. Y entonces tú sabes que como es una viga, le pones algo, pues vibra a una frecuencia diferente. Entonces tú puedes así analizar la cantidad de masa que se está presentando ahí. Podrías incluso conocer el crecimiento celular, ¿no? Eso es algo que está... Fíjate qué buena pregunta, aunque me desvié un poquito. Tenemos una colaboración con la Facultad de Estomatología de la UAP, donde la idea es ver el crecimiento celular por vibraciones. Entonces, ellos me han enseñado a mí que si tú quieres regenerar hueso, por ejemplo, lo mejor es ponerlo a oscilar, la parte dañada. Dice, ¿cómo vas a oscilar un hueso, no? Pues sí, el poner a oscilar a estas células incrementa el número de células, ¿no? Entonces, podríamos nosotros como monitorear ese crecimiento si vas mirando cómo va cambiando tu frecuencia, ¿no? Incluso se puede usar en los dientes, es una cosa maravillosa que se está pensando hacer por ahí. Pero podrías hacer en medio ambiente, podrías hacer, no sé, podrías enviar señales, ¿no? También eso, si lo pones a oscilar, pues como es un campo eléctrico y magnético, pues también puede enviar señales, ¿no? Eso es importante. No sabemos hasta dónde pueda llegar esto. Realmente nosotros aún seguimos resolviendo problemas básicos del electromagnetismo, ¿no? De toda esta teoría, pues que está. Es un problema abierto, te digo, eso son resultados de esta semana los que estoy presentando. Muchísimas gracias, muchas gracias por la respuesta y sobre todo también porque yo creo que están haciendo preguntas bastante interesantes. También tenemos otra pregunta de Héctor Quiroz. Pregunta, ¿cuál cree que sean los siguientes pasos o las preguntas sin resolver en esta línea de investigación? Pues fíjate que algo que cuando descubrimos que se induce corriente eléctrica, entonces rápido piensas, ¿cuál sería el dispositivo que tendrías que diseñar para cargar tener el mismo voltaje que tiene una celda fotovoltaica? Igual funciona con luz, ¿no? Absorbe luz, se genera corriente eléctrica, y se produce carga que es almacenada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros mirando un sentido completamente diferente que es la inducción electromagnética por estos materiales para cargar estas baterías? ¿Cuál sería el diseño? ¿Y de qué forma tendría que ser para ponerlo en el medio exterior? Esa es una de las preguntas que tratamos de resolver. Entonces, básicamente es compararse con lo que ya hay, que son las celdas fotovoltaicas. Entonces, ese es uno de los primeros comentarios que tuvimos que aclarar para que el CONACYT nos pudiera dar apoyo económico. Muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta más en el chat. Ángel Gael Vázquez nos dice, ¿cuál cree que será la ventaja competitiva clave que hará que esta tecnología se adapte o se adopte más bien a gran escala? Híjole, qué buena pregunta. Yo también me la estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso se pueda hacer, como dice la palabra, miniaturización? Vamos a hacerlo cada vez más chiquito. Fíjate que la primera idea es buscar gente que esté especializada en eso, ¿no? Nosotros no lo somos. Y alguien quien nos pueda ayudar y quien escuche esto, estamos buscando cómo hacerle un chip, ¿no? Cómo poner todo esto en un chip para hacerlo realmente atractivo. Porque la bobina que usamos tiene más o menos 2 centímetros y de alto y de ancho tendría como 1,5 centímetros, ¿no? O sea, es una cosa, pero es un tamaño. Entonces los tamaños importan cuando vas a tener que meterle en un sensor inalámbrico o lo quieres poner en un lugar donde realmente el volumen se importe, ¿no? Todo eso
por supuesto, todavía hay que pensarlo. Justamente, ¿verdad? Son dos desafíos a los que estamos ya enfrentándonos. Y siguen las preguntas. Hay otra más de Eduardo Pinacho. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos en cuanto a eficiencia y estabilidad que enfrentan estas tecnologías frente a los paneles de silicio cristalino? ¿Y qué tan viable es su adopción a gran escala en zonas urbanas? Sería grandioso poder tener un prototipo que funcione. Sí, estamos trabajando en ello y la verdad, si hay gente interesada, con gusto le compartimos toda la información, porque pues seguimos siendo físicos muy tradicionalistas. Queremos gente especializada en mecatrónica, en electrónica, que sea capaz de hacer esto mucho más eficiente, ¿no? Pero al final tendrías que hacer como menos pasos para ganar costo, ¿no? Entonces, habría que buscar cuánto se gasta en hacer un panel fotovoltaico, primero en tener silicio cristalino, ¿no? La industria que controla los paneles solares, cuánto te cuesta, ¿no? Tú llegas, lo compras, pero todo lo que hay detrás y todo lo que se contaminó el planeta para hacer una celda fotovoltaica. Entonces nosotros todavía estamos en pañales porque tenemos simplemente la viga, sabemos que induce, pero no hemos hecho un prototipo ni hemos hecho el cálculo para decir, bueno, esto nos va a costar. Sí tenemos que hacer menos. La idea esencial para poder hacer este dispositivo adaptable o llamativo o que valga la importancia es que tiene que gastarse menos, ¿no? Y pues aquí vamos a hacer una medida de la entropía, a ver qué produce más o menos entropía. Nosotros queremos hacer esto lo más eficiente y en menor paso. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, si alguien, por eso queremos gente que es especializada en este tema, en mecatrónica y todo esto, que nos ayude, ¿no? A diseñarlo cada vez más chiquito, ¿no? Pero por ahí vi el comentario de la doctora Marta, que no lo logré ver porque pasó muy rápido, pero si me lo pudiera mandar con gusto, lo reviso con calma, porque ya se me Lo que yo le quise comentar, doctor, es que tal vez integrar a su equipo de trabajo o la colaboración de nanotecnólogos. Eso. Sí. Que trabajan de la mano con mecatrónicos y usted ya tiene el know-how, ya nada más cuestión de hacer pruebas, porque igual decir hazlo más chiquito, pero qué tal si se pierden algunas propiedades. Claro. Es mi opinión, doctor. Y con gusto en nuestra universidad tenemos unas áreas de especialización en ello. Ay, qué perfecto, eso sería increíble. Pues vamos a ponernos de acuerdo para trabajar en algo vamos a trabajar. Hay mucho que hacer, fíjate. Esto de la tecnológica con los microscopios de fuerza atómica, usando este tipo de cosas, se podría incluso nosotros hacer nuestro propio microscopio de fuerza atómica usando esto, porque son movidas por luz, no como los que actualmente se tienen, que se mueven a través de un piso eléctrico, ¿no? Un piso eléctrico mueve la punta, pero podrías ya ahora simplemente echarle luz y monitorear muy fácilmente cualquier tipo de material, incluso materiales magnéticos o incluso células que tengan propiedades también magnéticas. Pues esa es mi opinión, será cuestión de verlo. Muchísimas gracias por todas estas intervenciones. Y pues como les comentaba hace un momento, digo, yo sé que vamos a seguir haciendo, ¿verdad?, muchos comerciales e invitarlos, invitar también a toda la comunidad, nuestros estudiantes. Pues aquí tenemos, como bien sabemos, pues carreras como lo es estamos ciencia de datos, tenemos ingeniería en alimentos, están también los chicos de control y automatización, de sistemas automotrices. Entonces, pues yo creo que van a ser más que bienvenidos, aparte de este trabajo, estos proyectos que son pues multidisciplinarios, ¿no? Y ya estamos viendo parte de esas posibilidades, conexiones que vamos a llegar a tener y pues van a ser más que bienvenidos. Y me permito leer, doctor Miller, la última pregunta de Mariana. Un gusto saludarte, Mariana. Y su pregunta dice, ¿cómo influye la interacción entre los modos electromagnéticos y la estructura periódica de los cristales fotónicos en el control de la propagación de la luz? ¿Y qué oportunidad abre esto para nuevas aplicaciones en fotónica integrada? Bueno, sí, efectivamente, pues como lo dije ahí a lo largo de la charla, los cristales fotónicos, básicamente lo que te quieres hacer es poder controlar la luz que tú vas a echarle allá, ¿no? Puedes hacer cavidades ópticas donde atrapes luz, o puedes hacer filtros y puedes dejar pasar aquellos modos electromagnéticos que a ti te interesen, ¿no?
Fíjate que en un inicio eso era nuestra idea, ponerle material magnético, periódico, ¿no? Pues estamos hablando de un sistema en 3 dimensiones, creíamos que los intersticios podíamos tenerlo lleno de magnetita y estudiar estos materiales magnetofotónicos. La idea de controlar los modos te va a llevar a eso, a que tú tengas control sobre el material y puedas llevar a cabo lo que se conoce como innovación tecnológica. La innovación tecnológica no es otra cosa que el control del material. Entonces, si tú controlas los modos, tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Puedes hacer un láser. Entonces, tú sabes que a mí me interesa tal modo de luz, quiero que pase esto, puedes echarle luz blanca y dejas pasar solo uno, ¿no? Entonces, pues, podrías hacerlo así. Para incrementar la mayor oscilación, nosotros dejamos pasar toda la luz en estos materiales que ya dijimos que son desordenados, pero sí hemos puesto filtros, fíjate, hemos puesto filtros donde no dejamos pasar toda la radiación electromagnética, dejamos pasar, por ejemplo, un color, ¿no? El color rojo, el color verde o el infrarrojo, y vemos cómo está oscilando. Entonces, cada vez que le ponemos un filtro, vemos que su amplitud disminuye, porque le dejamos pasar menos radiación, pero ese parámetro de amplitud como función de la potencia de la luz que le estamos dejando pasar, nos sirve para caracterizar el cantilever, que son datos que necesitamos a la hora de medir. Entonces, la idea esencial es que sí, tú puedas controlar los modos. En nuestro caso, pues no estamos muy interesados en eso ahora ya, más bien de que quisiéramos echarle más para que vibre más. Y antes de que se me olvide, doctora Erika, quisiera hacer un comercial. Este equipo, el vibrómetro láser, es capaz de detectar vibraciones hasta 20.000 Hz. Entonces, si ustedes por ahí tienen esta cosa de sistemas automotrices, con gusto este sistema lo pueden usar para mirar cómo están vibrando sus motores eléctricos, ¿no? O estos motores que tienen ahí. Porque sí es importante, uno no lo escucha, ¿no? Pero existen vibraciones que están ahí y que te pueden dar información acerca del material. Muchísimas gracias. Y pues sí, definitivamente es algo donde pues todos se pueden ir integrando en este tipo de actividades. Y justamente hay una última pregunta de Fernanda Sánchez. Dice, ¿qué carreras creería usted que son las adecuadas para poder apoyar en estos desafíos? Híjoles, qué buena pregunta. Pues fíjate que ahorita es como que yo estoy necesitado de alguien que estudie o que sepa ingeniería eléctrica, ingeniería mecatrónica, ¿no? Ingeniería eléctrica, ingeniería mecatrónica, porque pareciera bien sencillo, pero fíjense que yo empecé en esta historia soy físico teórico, mi formación es teórica, y he descubierto ahí en el laboratorio que la física es experimental, ¿no? Entonces, realmente el experimento es el que te va a dictaminar. Tú puedes hacer 10.000 modelos, pero ninguno puede no servir. Y lo voy a decir abiertamente, para el cálculo de la fuerza teórica, es que encontramos de orden de 10 a la 6, 10 a la menos 6 newton, micronewton. No hay una teoría clara que te diga por qué ocurre, ¿no? Pueden ser muchos fenómenos involucrados, pero no lo hay. Entonces, el experimento es el que te determina, ¿no?, lo que tienes que hacer. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, nosotros me encantaría que sean físicos y que también sean mecatrónicos y que también sean y que también sepan de nanotecnología, que sepan de todo esto. La verdad, pero aquí hay una oportunidad con nosotros, el laboratorio está abierto, si quieren venir a conocer cómo funciona y quieren poner a oscilar lo que sea y quieren saber cómo vibra, pues ahí pueden hacerlo. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, está abierto a través de este medio pues a todos nuestros estudiantes, incluso si ven la transmisión de esta sesión por YouTube más tarde o de otro día, también la invitación está totalmente abierta, pueden acercarse con una servidora si gustan para que podamos establecer el contacto y pues vamos a seguir trabajando en estas líneas con el doctor Miller en colaboración con la Facultad de Físico-Matemáticas y pues bueno, si no hay más preguntas por el momento, pues agradezco mucho su asistencia a esta 9ª sesión. Nos queda una sesión más. Cerramos en 2 semanas nuestro seminario. Así ya nos dice aquí Brandon que esperan que los lleve pronto. Doctor Miller, ¿se podrá que agendemos una visita con nuestros estudiantes? Sí, claro que sí. En el momento que tú me digas, ordenamos
agendamos una y ponemos a voz este experimento para que lo vean funcionar. Perfecto, pues ya está aquí apalabrado, chicos. Entonces, con todo gusto estamos más que en la disposición, pues, de que aprendan un poquito más y vean estas otras áreas. Entonces, me comprometo a que agendemos una visita a este laboratorio. Entonces, nos vamos poniendo de acuerdo en estos días. Y pues bueno, antes de cerrar esta sesión, no me queda más que agradecer pues, la asistencia a este seminario, al doctor Miller por habernos compartido pues parte de todo lo que sabe, ¿verdad? De su área de especialidad, en este caso, o particularmente hoy hablando sobre vidrios magnetofotónicos. También, pues bueno, de parte de nuestro director de la unidad, el ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, que estuvo teniendo algunos problemas, pues bueno, de conectividad y demás, estuvo de manera muy intermitente, pero bueno, agradecerle al doctor Miller por esta colaboración y pues bueno, agradecemos mucho pues que esta disposición para que también nuestros estudiantes y la comunidad, pues bueno, conozca de estos temas con mayor detalle. Entonces, externo mi agradecimiento, en breve le haremos llegar también su constancia de participación al seminario y pues bueno, no me queda más que agradecer. Por último, les comento también, nos queda una sesión más, nos vemos en 2 semanas con el doctor Eduardo Lugo de la Universidad de Montreal, también una gran charla, por favor, no dejen de asistir, estamos ya en la recta final. Les recuerdo que para poder obtener su constancia de participación de nuestro seminario, debieron de haber asistido a las sesiones y al finalizar se hace la entrega de los resúmenes de las 9 sesiones que tuvimos para que puedan ser acreedores a su constancia con valor curricular de este seminario Repensar la Física en su 10º ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, excelente sábado a todos y muchas gracias nuevamente, doctor Mire. Gracias, buen día. Pues Hasta muchas luego. gracias a todos, gracias, aquí los esperamos. Gracias, hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego. ¿Qué? ¿Nos platicamos?